Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo video de la serie Las costumbres del maestro y esas enseñanzas que nuestro amado Señor y Salvador, el Maestro Cristo Jesús, nos enseñó a través no solamente de sus palabras, sino también de sus hechos, de sus hábitos cotidianos, de su diario vivir, que lo vemos reflejado a través de sus palabras. Así que les doy la bienvenida, sean todos bendecidos en esta hora, reciban las bendiciones del Señor y es el momento para entregar esta oración, esta clase, este tiempo que tú apartas para ver este video en las manos del Señor para que su Santo Espíritu esté ministrando tu vida, esté trayendo eh, bendiciones, esté trayendo entendimiento, esté trayendo luz a tu mente y a tu corazón y a tu espíritu, para que estas reflexiones, estas enseñanzas, estas palabras que estemos compartiendo aquí estén entrando en tu corazón, esté ahondando profundo en tu vida y te esté iluminando el camino para poder transformar tu vida, para caminar junto al Señor, para seguir sus huellas y tener una vida cristiana bendecida, una vida cristiana de luz, una vida cristiana empoderada en el Espíritu del Señor, el Espíritu que lo levantó a él de los muertos, ese mismo Espíritu que vive con nosotros y en nosotros nos empoderen para tener una vida gloriosa aquí en la tierra, siendo luz en este mundo de tinieblas y de oscuridad, siendo faros para que otros puedan venir al Señor y podamos nosotros así cumplir con ese mandato que el Señor hizo de ir, de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura, de poder ser eh, de poder ser la sal de este mundo, de poder ser la luz de este mundo, de brillar con la luz de la gloria de Dios a través de nosotros. Así que entrega este momento, pausa este video, entrega este momento en oración para que esto sea la posibilidad de un cambio radical en tu vida. Amén, amén y amén. Entonces, a la oración que tú has hecho, si la has hecho entonces con este propósito en el corazón. Y bueno, una alegría que hoy estén nuevamente, nos estemos encontrando a través de este mensaje, a través de este medio, para hoy poder reflexionar sobre un tema que es fundamental en nuestra vida cristiana. Y es la verdad según Cristo. ¿Y cómo podemos aplicarla hoy a nuestras vidas? Y nosotros vivimos en tiempos en los que la verdad parece difusa, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde parece que lo falso, eh, lo, lo que no es real, lo que no es verdad, nos ha invadido en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos rodeados de falsedad. Estamos rodeados de mentiras. Cada vez se hacen más cotidianas y cada vez nos cuesta más encontrar la diferencia, porque a tal punto es el avance de lo que es falso y de la mentira que hemos empezado a creer que aquello que es falso ahora se vuelve verdad. Y las redes sociales, la tecnología, juegan un papel muy importante en todo esto. A menudo nos estamos enfrentando a medias verdades, a engaños. Entonces tenemos una lucha constante
entre lo que es correcto, lo que conviene, lo que es incorrecto, lo que no conviene. Entonces siempre nos estamos enfrentando ante ese desafío. Pero tenemos esperanza porque el Maestro Jesús nos enseñó, ¿verdad? En ese maravilloso versículo, allí en Juan 8:32, donde Él nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad para vivir en libertad. Para vivir en libertad. Y la verdadera libertad, porque muchas personas envueltas, atrapadas en esto de la falsedad, de las mentiras, del engaño, de, la, de los impostores del mundo, ¿sí? Piensan que ser libre significa hacer lo que quieren y están completamente equivocados porque esa es una falsa libertad. Entonces está la libertad verdadera, la que Jesús nos enseña y estaremos tratando de develar, por lo menos en una fracción, y la verdad falsa, esa verdad disfrazada de libertinaje, o ese libertinaje disfrazado de verdad, ese libertinaje que no es verdad, que no es la verdadera libertad, eso que creemos que al ser libre podemos hacer lo que queremos y de esa manera estamos completamente, creyendo eso, estamos completamente a merced de los vicios, de las transgresiones, de las concupiscencias, de todo lo que nos atrapa, creyendo que somos libres, nos hace vivir en esclavitud, esclavitud del pecado, esclavitud de los vicios, esclavitud de nuestros propios pensamientos y concupiscencias. Entonces, qué importante es conocer la verdad, qué importante es conocer esa verdad que el Maestro Jesús nos enseñó y que esa es la verdad que nos hace verdaderamente libres, poder tomar las decisiones correctas para salir de ese embotamiento mental, de esa venda espiritual que el enemigo con el sistema de este mundo ha establecido sobre la vasta mayoría de la humanidad y los tiene allí atrapados en esas esclavitudes, creyendo que hacen lo que a ellos se les ocurre, que ellos son libres, pero en realidad están presos de las cadenas del pecado. Hoy vamos a estar explorando cómo Jesús vivió la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Jesús no solamente enseñó acerca de la verdad, sino que Él vivió. Entonces, en verdad. Y eso es lo que Él nos transmite. Y entonces hoy vamos a estar explorando, tratando de ahondar en esto de cómo Jesús vivió la verdad, por qué la defendió con firmeza y qué podemos aprender entonces de su enseñanza para aplicarla a nuestra vida. Porque ese siempre es el objetivo que tenemos con estas clases, con estos videos, con estas enseñanzas, ¿verdad? Cómo aplicarlos a nuestro diario vivir para poder llevar adelante una vida como la que Dios ha diseñado para ti, para mí, una vida de gloria, una vida de victoria en victoria, una vida de poder, una vida iluminados, posicionados en la identidad que tenemos como hijos de Dios. Al venir a Cristo, su espíritu comienza a formar a ese Cristo en nuestro interior. Y entonces es ese Cristo que comienza a reflejarse. Y cuando hacemos su voluntad, cuando
hacemos, tememos a Dios y hacemos su voluntad, que es el camino del hombre, que es el camino del ser humano, el camino diseñado por Dios para el ser humano, tener ese temor reverente de Dios y hacer su voluntad, ahí, ¿verdad? Podemos entonces expresar esa identidad que el Señor nos puso y diseñó, de esa comunión íntima con Él a través del Espíritu, y por lo tanto iluminar, proyectar esa identidad al mundo que nos rodea y ser transformadores de atmósferas, ser transformadores de atmósferas. Así que, ¿por qué? ¿Por qué es importante la verdad? ¿Por qué es importante este tema? Porque vivir en la verdad nos da paz, nos da propósito y credibilidad en nuestro entorno. Nos da paz, nos da propósito y credibilidad en nuestro entorno. Entonces, como les decía, conoceremos la verdad, ¿verdad? Conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del ministerio, Jesús dejó claro que Él era la expresión absoluta de la verdad. Porque en Juan 14:6, Él declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, podemos concluir con estos dos versículos que cuando conocemos la verdad, estamos hablando de conocer a aquel que es la verdad, a Jesús. Entonces, cuando conocemos la verdad, conocemos a Jesús. Y conocer a Jesús nos hará libre, porque conocer la verdad nos hará libre. Entonces, cuando venimos a Jesús y tenemos un encuentro verdadero con Él, empezamos a vivir una vida en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, libertad del temor a la muerte, libertad de los vicios, libertad de todas esas cosas que gobiernan y que inundan este mundo. Libertad de la falsedad, libertad de aquello que es engañoso, libertad. Y esa libertad nos produce entonces esa paz, nos da el propósito de vivir en función de lo que Dios ha decretado para la humanidad, ha decretado para nuestras vidas, y entonces con esa unión entre la paz y el propósito somos transformadores de nuestro entorno. Qué maravilloso y qué poderoso es conocer la verdad y vivir en esa libertad. Pero entonces, Jesús declaró allí en Juan 14:16 que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y entonces, el Señor no solo enseñaba, ¿verdad?, acerca de la verdad, no solo enseñaba la verdad, sino que Él mismo era la verdad. Sus palabras y sus acciones y su misión reflejaban la voluntad de Dios sin distorsión. Entonces, qué importante es analizar esto. Porque nosotros tenemos que apropiarnos de esta verdad y de esta palabra, y con ella transformar nuestra vida. Porque
Así como el Señor no solo declaraba, sino que también encarnaba. No solo declaraba y enseñaba la verdad, sino que encarnaba la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él era verdad, todo en Él era verdad. No había engaño en Él, no había mentira en Él. Entonces, analicemos nuestras vidas que deberían de reflejar a Cristo. Nosotros tenemos que analizar en nosotros. ¿Encarnamos la verdad? Es decir, hemos conocido a Cristo, hemos conocido la verdad. ¿Encarnamos nosotros a Cristo? ¿Encarnamos nosotros la verdad? Déjame decírtelo de otra manera. ¿Hay engaño en nosotros? ¿Hay falsedad en nosotros? ¿Aún hay engaño en nosotros? ¿Aún hay falsedad en nosotros? ¿Aún pensamos una cosa y decimos otra? ¿Aún creemos una cosa y actuamos de otra manera? ¿O al revés? ¿Aún actuamos de una forma para aparentar, para demostrar algo, para proyectar algo, pero en nuestro interior hay algo diferente? Entonces, ¿en qué grado nosotros encarnamos la verdad? Recuerda que el Señor Jesús vino a traer ejemplo, vino a dar ejemplo de lo que nosotros, de cómo nosotros debíamos de vivir. Tratemos de descubrir, guiados por el Espíritu, iluminados por su omnisciencia, descubramos cuáles son las áreas en las que aún la verdad no ha sido encarnada, en la que aún la verdad no ha traído la verdadera libertad en nuestro interior, para que lo que hay en nuestro interior sea reflejado perfectamente, sin engaño, sin distorsión, lo que demostramos por fuera. Y entonces habrá una completa unidad, así como el Señor era uno con Cristo, con Dios, si nosotros también debemos de ser uno con Él y uno en todo nuestro ser. Uno, unión, uno, no tres personas diferentes. Pienso una cosa, creo otra cosa, hago otra cosa. No. Unicidad, unión. Que seamos sin distorsión en nuestro interior. Que encarnemos en todas las áreas de nuestra vida esa verdad. Cuando Jesús enseñaba, Él no hablaba para agradar a las personas, ni para ganar seguidores, ni por conveniencia personal. Su mensaje era puro, era directo. En Mateo, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús confronta a los fariseos y los confronta por su hipocresía y por su falsedad. Él sabía que decir la verdad tenía un costo, pero nunca retrocedió ante ello. Que nosotros tengamos también esa valentía para poder eh, ser verdaderos. Pero no ser verdaderos solamente en el sentido de lo exterior o hablar verdad, hablar la palabra de Dios, que es verdad, acusando a otros o usándola para iluminar el defecto del otro, cuando en realidad ese defecto también está en mí. Porque recordemos que somos espejos uno de los otros. Cuando yo veo en alguien algo que no me agrada, eso, ¿yo estoy libre de eso? ¿O lo detecto allí como una señal que Dios pone en mi vida para que yo mire y a ver si me analice a mí mismo? Antes de acusar, antes de señalar, yo pueda estar examinando mi propia vida y poder ver que no haya eso en mí.
Entonces, si veo que hay algo de eso en mí, primero tratar mi corazón, primero tratar mi vida, primero tratarme a mí mismo, para después con amor poder traer a la otra persona o poder llevar a la otra persona a que ella también haga ese proceso de introspección y entregue al Señor su vida. Pero no ponernos en la parte de los fariseos, que con su hipocresía y su falsedad acusaban a otros, declaraban, señalaban a otros y ponían cargas sobre otros, pero ellos estaban lejos de demostrar en lo que demandaban de otros. Entonces, tenemos que reflexionar. Tenemos el valor de ser sinceros en nuestras propias palabras y acciones, aunque esto implique dificultades. Pero primeramente esas dificultades van a ser nuestras porque nosotros tenemos que romper con nuestras propias estructuras, romper con nuestra propia hipocresía y falsedad para que el verdadero ser, la verdadera identidad, ese verdadero nueva criatura en nosotros pueda brillar, pueda crecer. Jesús entonces no solo enseñó sobre la verdad, sino que también cumplió todo lo que dijo. Él cumplió todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Él lo cumplió todo. Y también enseñó a mantenernos simples en la verdad, simples en nuestras palabras y en nuestra actitud y en nuestro carácter. Entonces, que nuestra palabra sea clara y sea firme. Que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, que no haya falsedad tampoco en eso. Y si decimos que sí, que sea un sí. Y si decimos que no, que sea un no. ¿Verdad? Nosotros en la educación, como maestros, como profesores, esto a veces, ¿verdad? Lo tenemos que aprender realmente, porque si no, se nos vuelve en contra en un salón de clase, porque queremos establecer una norma de comportamiento, queremos establecer una rutina de clase, y si no somos firmes en esto del sí o del no, ¿verdad? Se nos vuelve un arma en contra, porque los chiquilines, los niños, los adolescentes captan esta incongruencia, nuestro hablar con nuestro proceder, lo captan, ¿verdad? Inconscientemente se dan cuenta y entonces empiezan a reaccionar en función de eso. Y como nosotros no somos congruentes, como nosotros no somos consistentes y coherentes entre lo que hablamos y decimos, el comportamiento de ellos, ¿verdad?, se manifiesta en función de esa incoherencia y por lo tanto lejos de poder crear esa atmósfera, ese clima de clase propicio para el aprendizaje, se vuelve un caos. Entonces nosotros, por ejemplo, los profesores, los maestros, tenemos que aprender esto. Y también es importante que aquellos que no son profesores o son maestros también aprendan esta lección, para que haya también coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y entonces así el entorno que rodea a la persona va a ser un entorno que responde a la coherencia que la persona encarna y no al revés, porque si no el entorno, el mundo que te rodea va a responder no a lo que decís, sino a cómo sos, a lo que portás, a lo que encarnas. Él nos enseña que nuestro compromiso debe ser sincero, sin doble intención
y sin engaño. Jesús prometió que daría su vida por la humanidad y lo cumplió en la cruz. Y aunque el temor o cierto refusilo de duda pasó por él se rindió completamente su voluntad a la voluntad del Padre. Y nunca echó atrás su promesa. Este acto de fidelidad a su misión es la mayor prueba de que la verdad requiere compromiso. Reflexionemos acerca de cómo cumplimos nuestra palabra con la misma integridad que Jesús cumplió. Bien, ¿cómo podemos vivir la verdad según Jesús en nuestro día a día? Y bueno, aquí dejo 5 claves que no son las únicas, que son solamente ideas para hacerte más que nada reflexionar, hacerte más que nada pensar y que tú también encuentres tu propio camino para esto de cumplir la verdad. Entonces, primero que nada, ser honestos en nuestras palabras y en nuestras acciones. Eso quiere decir que no solo tenemos que evitar la mentira, sino que además tenemos que hablar con claridad para evitar engaños, para evitar dobles discursos. Y tenemos que hablar con sinceridad. Porque cuando somos sinceros desde nuestro interior y decimos lo que entendemos con claridad y con honestidad y humildad, ¿verdad? Aunque la otra persona no sea lo que espera, pero va a poderlo entender y va a poderlo captar, ¿verdad? Y vamos a poder dejar una huella de confiabilidad en el otro. Porque si decimos una cosa pero terminamos haciendo otra, ¿verdad? Ahí dejamos una huella de incredulidad en la otra persona. Entonces debemos de ser honestos, evitar la mentira, hablar con claridad y con sinceridad. En Mateo 5:37 el Señor nos recuerda, ¿verdad?, que nuestra palabra debe ser confiable. Otra manera también es defender la justicia y la verdad en nuestro entorno. Jesús no se quedó callado ante la injusticia. Proverbios 12:17 dice que el que habla verdad declara justicia, pero el testigo falso engaño. ¿Hablamos por la verdad cuando es necesario o nos quedamos en silencio por comodidad? Porque recuerda que la verdad y la justicia requiere compromiso y tiene un costo en este mundo gobernado por la mentira y por el engaño. Y si no, observen las noticias. Cuando hay rapiñas, ocurren en la calle, en una calle donde hay gente transitando, donde hay vecinos observando tras las cortinas y nadie actúa, nadie declara. El temor, el miedo, la corrupción, el engaño está a tan alto nivel que la gente se ha endurecido, que la gente se ha adormecido ante la injusticia que ocurre
a su alrededor. Siendo testigos, se vuelven esos testigos falsos porque al ignorar hacen como que nada pasa. Entonces también cubren la realidad con una cortina de engaño, con una cortina de mentira. Y no declaran, no se juegan, porque inclusive ante esas situaciones graves donde hay violencia, donde hay robos, transgresiones a la ley, una simple llamada anónima puede hacer la diferencia entre que se cometa un acto de iniquidad a que no pase absolutamente nada. ¿Cómo hemos sido absorbidos por este sistema, verdad? Y queremos vivir una vida sin tomar partido. Queremos vivir una vida como mirando una película. Pero el Señor Jesús, Él nos llamó a otra cosa. Él nos llamó a tomar parte. Él nos llamó a transformar el mundo. Él nos llamó a ser testigos del reino de los cielos. Y Él nos llamó a expandir su reino aquí en la tierra. Dice la palabra que la tierra está cubierta de la gloria de Dios, pero que se necesita que haya un conocimiento de la gloria de Dios. Entonces nosotros necesitamos encarnar al Espíritu Santo, encarnar esa mente de Cristo, tomar posición y actuar con justicia. Cumplir nuestras promesas y compromisos es la tercera idea que comparto contigo. Ser personas de palabra, como Jesús lo fue. Antes, ¿verdad? La palabra era como un cheque al portador, dice una canción folclórica. Mi palabra es como un cheque al portador. Hoy la palabra pareciera que poco vale. Pero nosotros debemos hacer la diferencia. En el Salmo 15:4 se nos dice que el justo cumple su palabra aunque le perjudique. En el número 4, vivir con autenticidad. Eso quiere decir vivir sin hipocresía. Jesús rechazó la doble moral de los fariseos, y nos llama a nosotros a ser genuinos. Por ejemplo, que el amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo en los Romanos. Es decir, que nada, ningún área puede estar encubierta por esa nube espesa de falsedad. Todo tiene que ser iluminado por la luz de la verdad. Así que busca la verdad en Dios, a través de la Biblia, a través de la oración, de esa comunión íntima con el Señor. La verdad no es solo un concepto, es la esencia de Dios. Entonces, como Juan en el capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifiquémonos en esa palabra de Dios, santifiquémonos buscando de Él en su palabra, en nuestra comunión con Él, que seamos entonces nosotros estemos encarnando esa verdad. Así que puedes elegir alguno de estos principios, algunos de estas 5 claves que comparto contigo para comenzar a transformar tu vida, a transformar no solamente tu vida, sino tu entorno. Porque hoy vivimos en un mundo donde la mentira puede parecer más conveniente que la verdad. Pero Jesús nos llamó a algo mejor. Jesús nos llamó a vivir con integridad, sin engaño, con autenticidad y con compromiso. Así que hoy
la invitación para esta semana, para partir de ahora, ser sincero contigo mismo y con los demás, a defender la justicia en tu entorno, a cumplir tu palabra sin importar las dificultades y a profundizar en la verdad de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Esta semana entonces busca una oportunidad para aplicar algunos de estos principios en tu vida. Puede ser en una conversación, puede ser en una decisión importante que tengas que tomar o en tu relación con Dios. Te bendigo, te doy gracias por haberme acompañado durante esta charla, esta reflexión. Y espero entonces que este mensaje te ayude a vivir con más autenticidad y con más propósito. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Comparte este video con quien tú creas que pueda ser de bendición, con nuevos cristianos, con nuevos miembros de la iglesia, con conocidos, familiares, con quien tú quieras. Tienes la libertad para hacerlo y así contribuir a que la verdad comience a ganar el espacio que la falsedad ha estado invadiendo. Shalom, la paz del Señor. Amén.